Señor juez, señor secretario, colega presente, señor fiscal, muy buenos días. Yo soy la abogada Vanessa Cañer. Voy a representar a la señora Verónica Paola Herrera. Señor juez, el 28 de mayo me encontraba transitando por el lugar de Catopate del sector Estrellita, en el vehículo de placas PQI color negro, cuyo propietario del señor Jairo Herrera. En el cuerpo de aduana estaban procediendo a la revisión. Justamente me procedió a retener a mi vehículo y a parar marcha, en la cual a realizar una inspección en la cual llevaba guantes quirúrgicos y no tenía documentos personales y documentos quien me justifique la propiedad del vehículo. A la vez justifiqué la propiedad de mi mercadería y justifiqué la propiedad de mi vehículo, justifiqué la propiedad de mi vehículo y de la mercadería, quien fue dueña y propietaria, la señora Verónica Herrera. Señor juez, toda vez que el 28 de julio del 2020 se indica el 28 de julio del 2020 se inicia por el SENAE un procedimiento sancionatorio a mi contra. Señor juez, toda vez que ante su autoridad debo indicar para exigir lo evidente que no se sancione al inocente, que el respeto de la ley no sea a una acción, sino a una obligación, señor juez. La presente acción de protección tiene como finalidad de tutelar los derechos. Nos presentamos con una sola objetividad, que es restituyente a los derechos a la señora Verónica Herrera, que fue la legítima propietaria del vehículo, señor juez. A la vez justificando los documentos de la propiedad del vehículo. La señora es inocente. Con su venia, su señoría. El día 28 de mayo del año 2020, la señora Verónica Paola Herrera, mientras transitaba en un vehículo de tipo camioneta de placas PQI 0439, propiedad del señor Jairo Yambil Herrera Cabrera, fue intervenida por personal del Cuerpo de Vigilancia Aduanera, quienes procedieron a la retención del vehículo y de los guantes quirúrgicos que transportaban, al no contar en ese momento con documentación de respaldo. Posteriormente a aquello, señor juez, se presentó la debida documentación para acreditar la legal tenencia de la mercancía y la propiedad del vehículo. Pese a ello, mediante resolución del día 3 de agosto del año 2020, se impuso a la señora Herrera una multa de 5.953,43 centavos. Como única sancionada, sin embargo, señor juez, de forma arbitraria e inconsistente en el mismo acto, se condicionó la devolución del vehículo de propiedad de un tercero, no vinculado al proceso sancionatorio, al pago de la multa. Esta resolución vulnera gravemente el derecho de la seguridad jurídica y el debido proceso, al imponer una carga sancionatoria indirecta al señor Jairo Herrera, quien no fue parte del proceso, no ejerció el derecho a la defensa. Además, el SENAE mantiene la retención del vehículo por más de 2 años sin fundamentación legal válida, lo cual constituye un acto administrativo abusivo e desproporcionado. La actuación del SENAE contraviene lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución de la República sobre las garantías del debido proceso y el artículo 241 del reglamento del COPCI, que establece plazos que han sido ampliamente superados. Muchas gracias, su señoría. Señoras y señores jueces del tribunal, efectivamente debo manifestar que dentro de este procedimiento se han violentado los hechos jurídicos que reconoce la norma constitucional como los tratados internacionales. Debo manifestar, señor juez,
que mi defendida, el hecho de estar transportando el material de guantes quirúrgicos sin la documentación que a posterior se justificó, no significa que mi defendida esté transportando un material ilícito. Debo manifestar, señor juez, que la vulneración de un hecho constitucional no va más allá de una violación simple. Es decir, al hablar de una vulneración de los hechos constitucionales, se está desgradando, violentando la integridad física, psicológica y moral de la persona. Así como se puede demostrar que dentro de este procedimiento mi defendida se encuentra violentado de derechos, tanto psicológico, tanto el derecho de integridad personal, derecho a la libertad de circular, se encuentra restringida el hecho de aún seguir manteniendo el secuestro del vehículo por parte de los señores del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, con sede en el Cantón Tulcán. Debo manifestar, señor juez, que mi clienta está siendo perseguida y violentada de derechos reconocidos en la Constitución. Reitero, los hechos vulnerados. Cierto es que los hechos se violentan por omisión. Sin embargo, en esta causa no se puede manifestar que existe una omisión de las autoridades. Se debe manifestar que por parte del señor director del Servicio Nacional de Aduanas, el señor Miguel Méndez, está violentando directamente con la violación al hecho jurídico integral y seguridad jurídica que reconoce nuestra Constitución. Cierto es que el artículo 1 de la Constitución establece que el Estado es un Estado constitucional de derechos y justicia. Esto significa que, de acuerdo al artículo 11, numeral 9, el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos constitucionales. Debo mencionar, señor juez, que los derechos que se encuentran vulnerados es el derecho a la tutela judicial, el derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso y sobre todo ha violentado los hechos del sistema procesal que exige nuestra Constitución. Por eso hemos reiterado y hemos acudido en base al artículo 88 y el artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional con la presente acción de protección. Señoras y señores. Muy buenos días, estimados jueces, señorita secretaria, público presente. Para efectos de audio y video me presento, me identifico, soy el abogado Kevin Eduardo Mena Traves, ejerciendo la defensa técnica de medio y patrocinada, la señora Verónica Paola Herrera. Muy bien, señores jueces, comparezco ante ustedes como una parte accionante en esta acción de protección, no solo en defensa de los derechos individuales, sino del resguardo de garantías constitucionales fundamentales, cuyo incumplimiento ha generado una vulneración directa a la seguridad jurídica y obviamente también a lo que es el debido proceso. El núcleo de esta acción se basa en que la autoridad demandada ha actuado al margen del procedimiento legalmente establecido. Bien lo manifiesta la Constitución de la República del Ecuador. En su artículo 76 consagra el derecho a toda persona a ser juzgado conforme normas y procedimientos y competencias también previamente establecidas. Esto no es un formalismo, esto es una garantía esencial que protege al ciudadano frente a decisiones arbitrarias. En el caso en el que se nos convoca, la omisión del procedimiento legal aplicable no fue un error menor ni una falla subsanable. Se ignoraron etapas fundamentales del proceso en el cual se actuó sin competencia alguna. Se dictaron decisiones sin sustento a la norma vigente. Al hacerlo, no solo se violentó el derecho al debido proceso, sino que también se socavó el principio de legalidad, base sobre la cual se construye un Estado de Derecho. Nosotros no estamos simplemente en una simple diferencia de criterio administrativo. Estamos ante una actuación que, al ignorar el procedimiento previsto en la ley,
lesionó gravemente lo que son derechos protegidos sobre la Constitución y por ende también solicitamos a este tribunal se nos conceda la acción de protección y se restituya la situación jurídica conforme a derecho. Muchísimas Cabe recalcar que los derechos que se han vulnerado en la presente audiencia es el derecho al debido proceso en la garantía de ser juzgado, el derecho a la seguridad jurídica estipulada en el artículo 82, el derecho a la garantía de motivación, el derecho a la presunción de inocencia. ¿Por qué se ha vulnerado el derecho al debido proceso? Nadie podrá ser sancionado ni juzgado por un acto o omisión donde no rige el principio de legalidad en el presente hecho. Es decir, que este proceso nace en el artículo 301, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, en la que por el monto no se debería de sancionar como un delito, más bien se le debería de sancionar como una contravención aduanera. El derecho a la seguridad jurídica establecida en el artículo 82 establece que la norma jurídica constitucional debe de ser respetada por cualquier entidad o por cualquier servidor público. Y en el presente caso, al no existir una norma en la que estipule que el cuyo acto que se está cometiendo aquí contravenga en un delito, se está sancionando de manera ilegal. El derecho a la motivación. ¿Por qué se está sancionando aquí? ¿Por qué se está vulnerando este derecho? Bueno, aquí este derecho se está vulnerando porque al no existir una norma clara y al no encontrarse motivada, como lo establece la sentencia C-980/10, se está vulnerando el derecho a la motivación. El derecho a la presunción de inocencia. Toda persona será tratada como inocente hasta que no se demuestre lo contrario y ésta sea demostrada en sentencia. Es decir, que debe de haber una sentencia por un juez competente y ésta debe de ser motivada jurídicamente. Y aquí se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia. Señor juez, muchas gracias. En cuanto a las pretensiones de la parte accionante, Verónica Herrera, al amparo de lo que establece nuestra Constitución de la República del Ecuador, nuestro ordenamiento jurídico y los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritas y ratificadas por el Ecuador, y sobre todo al evidenciar que existen acciones y omisiones ejecutadas por autoridades públicas no judiciales, mismos que en este caso la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador han inobservado y han excedido los límites que establece el artículo 226 de nuestra Constitución. Me permito solicitar a su autoridad que en sentencia se disponga lo siguiente en favor de la accionante Verónica Herrera. Se declare la vulneración de los derechos del debido proceso en su garantía básica a ser juzgada por una ley previa, pública y clara, contenida en el artículo 76, numeral 3 de nuestra Constitución. De la misma forma se declare la vulneración a la garantía básica de la motivación, contenida en el artículo 76, numeral 7, letra L de nuestra Constitución. Se declare también la vulneración a la garantía básica de la defensa y a la presunción de inocencia contenida en el artículo 76, numeral 2 de nuestra Constitución. Se declare la vulneración a la garantía básica del cumplimiento de las normas y el derecho de las partes contenidos en el artículo 76, numeral 1 de la Constitución, al igual que la vulneración a la seguridad jurídica contenida en el artículo 82 de nuestra Constitución de la República del Ecuador. Se declare también la vulneración del derecho a la propiedad garantizada en el artículo 321 de nuestra Carta Magna. Como medidas de restitución a su autoridad me permito solicitar que se disponga que este proceso se retrotraiga hasta el instante antes
donde se suscitaron la vulneración a los derechos constitucionales de Verónica Herrera. Por ende, se deje sin efecto la resolución SENAE-medio DDT-2020-0273-RE del 3 de agosto del 2020. De la misma forma, señor juez, se disponga la inmediata liberación de un vehículo retenido de placas PQI 0439 de marca Mitsubishi color negro, y se disponga la eliminación de todas las multas, los recargos devenidas de este acto violatorio de derechos constitucionales. En cuanto a las medidas de reparación, me permito sugerir a su autoridad, señor juez, que se disponga a la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador, a través de su representante legal, se emita las correspondientes disculpas públicas al accionante, en la forma, el modo y el lugar que su autoridad estime pertinente. Hasta aquí en cuanto a las pretensiones de la parte accionante Verónica Herrera. Señor juez, muchas gracias, devuelvo la palabra.